Ese conocimiento, ese avanzar espiritual tiene que confrontarte y no puedes ir para atrás. No puedes decir, bueno, yo no quiero aprender más, yo no quiero saber más, yo no quiero aprender a amar más, yo no quiero perdonar más, yo no quiero olvidar más, yo no quiero servir más. No, siempre adelante, siempre hacia arriba, siempre avanzando en tu proceso. Bueno, ¿cómo están mis amigos? Un shalom bien grande para cada uno de ustedes. Bendiciones, bienvenidos nuevamente a esta transmisión en vivo para todos los amigos que nos acompañan aquí en la página de la comunidad Beit Shalom. Este es el estudio que estamos haciendo todos los días sábados y estamos todavía en el estudio de libro de Génesis. Libro de Génesis. Y estamos ahora en el capítulo 28, verso 10, hasta el capítulo 32, verso 3. La porción de esta semana tiene por título Vayetse, que en hebreo quiere decir y salió. Bien, comencemos rápidamente con la revisión general de esta porción bíblica y luego vamos a tener una aplicación muy importante. De verdad que esta porción bíblica tiene una cantidad de aplicaciones espirituales para nuestra vida muy importantes. Bien, hagamos la revisión general. En el capítulo 28, Jacob sale de Beersheba, obedeciendo, dice el capítulo 28:7, que él obedecía a su padre y a su madre, y se dirigió para Padam Aram. Llega a cierto lugar, ahí tiene un sueño, y en este sueño ve a una escalera y ángeles subiendo y bajando por ella. Jacob nombra a este lugar Betel. Anteriormente este lugar se conocía como Luz, y él lo nombra como Betel o casa de Dios. En el capítulo 29, Jacob conoce a Raquel y se compromete a trabajar 7 años por ella. Labán le entrega a su hermana mayor, a su hija mayor, Lea, que una semana después cumple pues con su promesa y le entrega a Raquel. Claro que esto le costaría 7 años más de trabajo a Jacob. Ahora, resulta que Raquel era estéril, mientras que Lea le da 4 hijos a Jacob. Le da a Rubén, Simón, Leví y Judá. En el capítulo 30, Raquel ofrece a Jacob, a su sierva Bilhá, y a través de ella tiene 2 hijos. Como Raquel no podía tener hijos, era una costumbre de estos tiempos ofrecer a la sierva para que la sierva tenga los hijos, y se decía de esta manera que la sierva dé a luz en las rodillas de su ama, ¿no? Es decir, en este caso de Raquel, para que Raquel críe a ese hijo como si fuera suyo. Esa era una costumbre antigua que se tenía para cuando las esposas no podían tener hijos, podían disponer de la vida de sus siervas para que ellas tengan hijos en lugar de ellas, ¿no? Entonces Raquel ofrece a Jacob, a su sierva, Bilhá, y a través de ella tiene 2 hijos, Dan y Neftalí. Lea, la hermana mayor, también ofrece a su sierva Silpa, con la cual Jacob tiene 2 hijos más, Gad y Aser. Lea concibe nuevamente y nacen 3 hijos, Isaacar, Zabulón y Dina, que es la única mujer de los hijos de Jacob. Muy interesante esto porque preguntaba yo esta semana a alguien, le decía, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Y me decía, bueno, los que dice la Biblia, ¿no? Son 12 hijos, es el padre de las 12 tribus. Pero en realidad Jacob tuvo 13 hijos, porque solamente cuando se dice 12, solo se está tomando en cuenta a los 12 varones, pero en realidad tuvo 12 varones y una hija mujer que es Dina. Bien, finalmente Raquel al fin concibe y nace José. Ahora, más adelante, ya en el capítulo 35,
va a nacer Benjamín y Raquel lastimosamente va a morir en el parto, ¿no? En el capítulo 31, estamos haciendo la revisión general, el Eterno le ordena a Jacob regresar a la casa de su familia. Huye de Labán con sus esposas e hijos luego de 20 años de trabajar para Labán. En el capítulo 32, en el camino de regreso, Jacob se encuentra con mensajeros. Aquí la traducción de la Reina Valera dice ángeles, pero en la versión de la Torá obviamente dice malachim, que puede ser interpretado como ángeles, pero también puede ser interpretado como mensajeros. Entonces, en el camino de regreso, Jacob se encuentra con estos mensajeros y él nombra a ese lugar Mahanaim. Bien, esta es la revisión general. En síntesis, los hijos de Jacob se conforman de la siguiente manera. Vamos a contar todos los hijos de Jacob, que es muy importante conocer. Él es el padre de todas las 12 tribus de Israel. Así que son 7 hijos de Lea. Lea le dio 7 hijos, aunque no era la amada de él. La amada de él era Raquel. Pero Lea le dio 7 hijos, que son Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y obviamente la mujer Dina. A Silpa le dio 2 hijos, Gad y Aser. Bilá le dio también 2 hijos, Dan y Neftalí. Y Raquel, la amada de Jacob, le dio también 2 hijos, José y Benjamín. Bueno, esta es la revisión general. Esto es lo que literalmente tenemos en el texto, pero vamos a tratar de encontrar una interpretación muy preciosa, muy importante para nuestra vida espiritual. Vamos con la interpretación. Aquí hay varios temas. Hoy, en este estudio, vamos a considerar el concepto de riqueza. No solamente la riqueza material, sino el concepto amplio de la palabra. Vamos a ver la riqueza como ese conjunto de cosas o asuntos valiosos que todos tenemos, ¿no? Comencemos entonces por el principio. Ya dijimos que Vayetse significa y salió. Vayetse tiene esta conjunción de palabras que unidas significa que Jacob salió del lugar en donde había estado trabajando con Labán. Esto podemos verlo en Bereshit capítulo 28, verso 10, donde dice, Jacob salió de Beersheba y se fue a Harán. La Torá contiene enseñanzas de vida. Todo lo escrito tiene un propósito y una aplicación espiritual para nosotros. Ya hemos dicho que nada está escrito sin un propósito específico. Ya sabemos que cuando la Torá, cuando la Biblia, cuando las Escrituras registran algo, es porque eso es importante para la aplicación espiritual que tiene para nuestras vidas, no solamente como un hecho histórico, porque en definitiva no nos interesa saber dónde estaba Jacob y hacia dónde se dirigía, porque eso sería quedarnos en el plano literal o solamente en el texto, y lo importante es la aplicación que le podemos dar a esa escritura, a ese detalle, a esa data que tenemos ahí en el texto. Bien, entonces, podríamos decir, ¿por qué es importante saber dónde estaba Jacob y hacia dónde se fue? Porque el texto dice, Jacob salió de Beersheba y se fue a Harán. ¿Cuál es la aplicación que tiene esto para nuestras vidas? La vida de un creyente es un constante avanzar, un ir de un lugar hacia otro, de una condición hacia otra condición, de un estado de conciencia hacia un estado aún más elevado. El destino, el camino de la vida de un creyente es ese, es caminar desde un lugar hasta otro lugar, no físico, sino un lugar de conciencia, un estado de nuestra espiritualidad. Ese es el camino de un creyente. Es lo que se espera que la vida de un creyente desarrolle, un constante caminar. Si tu vida espiritual se ha quedado estática, entonces nada bueno o saludable
puedes esperar de tu vida. Amigos, cuando la vida espiritual de una persona está estática, se queda en una condición quieta, nada bueno puede pasar. La vida de un creyente debe ser de constante movimiento, en constante crecimiento, en constante caminar espiritual. La meta en realidad no es un lugar, la meta no es un lugar espiritualmente hablando. La meta es no detenerse, no dejar de crecer. Muchas personas, muchos creyentes, llega un punto en donde dicen, bueno, yo ya como creyente creo que cumplí con el propósito, ya llegué al punto en donde soy salvo y entonces hasta aquí creo que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, yo le amo a Dios, Dios me ama a mí y fin. Bueno, ese no es el propósito. El propósito de la vida espiritual es seguir caminando, es seguir creyendo, es seguir avanzando. Capítulo 28, verso 11, dice que Jacob llegó a cierto lugar y ahí se acostó para descansar y en ese lugar tuvo un sueño, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. Ahora, la escalera siempre ha sido símbolo de ascensión, de elevación espiritual, ¿no? De conexión entre la tierra y el cielo. Leamos lo que dice Bereshit 28, es decir, Génesis 28, desde el verso 12 al verso 17. Aquí tenemos Génesis o Bereshit 28, desde el verso 12 al 17, y dice la escritura así. Génesis, busque por favor en su Biblia, 28, 12 hasta el 17. Dice: soñó con una escalera cuya base estaba en la tierra y cuya cima llegaba al cielo. Veía ángeles de Dios subir y bajar por ella, y he aquí que el Eterno estaba sobre ella, y dijo: yo soy el Eterno, Dios de Abraham tu padre, y Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y se propagará hacia el oeste, hacia el este, y hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, y he aquí que estoy contigo y te guardaré donde vayas, y te estableceré nuevamente en esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya hecho todo lo que se te ha prometido. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuve miedo y dijo: qué terrible es este lugar, no puede sino ser la casa de Dios, y esta es la puerta de los cielos. Bien, mientras hay muchas verdades, hay una sola verdad. ¿Por qué digo esto? Cuando alguien decide crecer, cuando alguien quiere avanzar, elevarse al propósito, al destino que puede llegar, debe enfrentarse a este viaje de elevación. Y esta escalera simbólica representa también un compromiso que no es tan fácil de aceptarlo. Esto se conoce como un proceso. Todo creyente que ha pasado por un tiempo difícil, un tiempo que lo podemos conceptuar como un desierto, un proceso, sabe que de ese proceso sale fortalecido, sabe que de ese proceso sale con algún tipo de crecimiento espiritual. Pero esto sucede cuando alguien decide avanzar, es decir, cuando alguien decide ir desde un punto espiritual y caminar hacia un otro punto de elevación espiritual, de crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de fases sucesivas de transformación. Eso es lo que es un proceso. Es un conjunto de fases, es decir, un proceso es un caminar que tiene varias etapas, pero en cada etapa vamos siendo transformados. Leamos nuevamente lo que dice Génesis 28:13. Veamos lo que dice Génesis 28:13, y este es un texto muy importante. Dice: y he aquí que el Eterno estaba sobre ella, sobre la escalera, y dijo: yo soy el Eterno, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. Tenemos la escalera en lo alto,
y en lo alto dice que está el Eterno. Eso es Keter, esa es la corona, la parte más alta de la vida espiritual, la elevación suprema. El anhelo del alma está en todo lo alto. Dice el texto, yo soy el Eterno, Dios de Abraham tu padre y Dios de Isaac. Aquí podemos aplicarlo como está el pasado, aquí está tu ayer, tus raíces, de dónde vienes y lo que has dejado atrás. Es decir, todo proceso tiene una historia, y en esta historia, en este proceso que está enfrentando ahora Jacob, el Eterno le está diciendo, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Le está hablando de su pasado, de sus raíces, de dónde él viene. Continúa diciendo, la tierra donde estás acostado. Qué conexión más perfecta, ¿no? Aquí estás ahora, en el presente. Hoy en el nivel más bajo y en la posición más básica. Dice el texto, estás en la tierra, donde estás ahorita en la tierra, donde estás acostado, haciendo la tierra como símbolo de esa parte más baja de la espiritualidad, es decir, estás en el ahora. Cuando habla de Abraham y de Isaac, dice, estás en el pasado, este es el pasado de tu proceso. Es decir, tu proceso no comienza ahora, tu proceso comenzó hace varios años atrás con Abraham, con Isaac y ahora contigo, pero tú estás ahora aquí, este es tu presente. Y qué interesante, me sobrecogía cuando estaba estudiando, cuando estaba haciendo este material que decía, estás en la tierra y acostado, es decir, estás en el nivel más bajo y en la posición más básica. Continúa diciendo el texto de Génesis 28:13, te la daré a ti, esta tierra, este lugar que yo te estoy mostrando, que ha sido prometido a tu padre Abraham, Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí está el futuro, el mañana, los que vendrán después de ti, pues todo proceso tiene un antes, un ahora y un mañana. Todo proceso tiene esa historia, esas fases, un antes, un ahora y un mañana. Todo producto final, amigos, hermanos, familia, todo producto final requiere de un proceso. Jacob llegará a convertirse en Israel, el talón se convertirá en cabeza. Ya dijimos la semana pasada que Jacob viene de esta raíz hebrea que es Ekef, que quiere decir talón, y que si Jacob va a llegar a convertirse en Israel, y ya dijimos que Israel puede leerse también como Rosh Li, es decir, mi cabeza. Desde el talón va a subir a un nivel espiritual para ser cabeza. Entonces, él va a enfrentarse ahora a un proceso. Pensemos en el pan, por ejemplo. El trigo es cosechado y molido. La harina se amasa y entonces esa harina amasada con agua pasa al horno. Solo así se obtiene el pan. Este es el proceso del pan. Primero se cosecha el trigo, este trigo es molido, esta harina se la junta, se la mezcla con agua, con aceite o con los elementos que se amasa el pan. Y ahora que ya está amasado, se le deja leudar, se le pone levadura también y luego pasa al horno. Entonces yo no me imagino a una espiga de trigo diciendo, bueno, ¿por qué tienen que cosecharme? ¿Por qué tienen que sacarme de la tierra? Bueno, pero si ya me sacaron, espero que esto termine aquí. Pues el proceso no termina ahí. Ahora es cosechada y ahora es molido ese grano de trigo. El grano de trigo, metafóricamente hablando, obviamente no es que dice, bueno, ya estoy convertido en harina, yo creo que hasta ahí ya llegó mi proceso, yo creo que no necesito más, ya soy harina y eso es suficiente. Pues todavía falta que lo mezclen con agua, que lo amasen, que lo golpeen contra la mesa, que le pongan la levadura, que se quede fermentando, que se quede creciendo. Todo es parte de un proceso y tal vez esa masa que ya está hecha ahí dice, bueno, yo creo que hasta aquí ya cumplí, ya no necesito más. Pero todavía falta que pasen esa masa al horno para que
a través del fuego, del calor del horno, se conforme el pan y ahí sí ya puede decir, creo que aquí terminó mi proceso y aún todavía va a ser parte de otros procesos. Así que ese es lo importante de entender que cada uno de nosotros como creyentes en este caminar, en este salir de un Beersheba, ir para un Harán, en esta aplicación que estamos haciendo del camino de la vida de Jacob, es muy importante que entendamos que todos como creyentes estamos en un caminar. No podemos quedarnos en el pasado, no podemos quedarnos en el presente tampoco, porque tenemos que mirar hacia el futuro. Por eso es que es tan precioso este texto 28:13 cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tu pasado, de tus raíces, de tu familia. Pero el lugar en donde tú estás ahora, la tierra donde estás acostado, es decir, el Eterno le está diciendo la condición que tiene Jacob. Está en el lugar más bajo y en la posición más básica. Pero ese es su ahora, es en donde está ahora en este proceso. Pero este proceso tiene un futuro, no es que se termina con él, este proceso tiene un futuro con su descendencia. Pensemos, por ejemplo, en el vino. Se cosechan las uvas, se arrancan de los pámpanos y se pisan, y de ahí se extrae el jugo, luego se fermenta, se guarda en toneles de madera y a veces se guarda por años, y entonces cuando ya el vino ha llegado a cierto tiempo de fermentación, solamente ahí es utilizado, es servido, y han pasado tal vez años para que ese vino pueda ser utilizado. Todo eso, amigos, familia, hermanos, es para demostrarles cuánto puede durar un proceso. Los procesos pueden tardar años. Sara, por ejemplo, estuvo más o menos 60 años esperando para poder quedar embarazada y para que nazca Isaac. Esperó muchos años. Rebeca esperó 20 años para tener a su hijo Jacob. Esperó 20 años. Y Raquel también va a esperar mucho tiempo para tener a su hijo José y luego a Benjamín. Los procesos toman mucho tiempo, los procesos no son fáciles. Considera todas las cosas por las que tuvo que pasar Jacob. Labán, su suegro, constantemente trataba de sacar provecho de él. Pero Jacob superaba cada prueba con éxito. Veamos lo que dice Génesis capítulo 31. Génesis 31, versos 38 al 42. Busquemos en la Biblia Génesis 31, versículos 38 al 42. 38 al 42. Dice así. 38 al 42. Dice así. Está hablando Jacob, 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no han perdido crías, y no me comí los carneros de tus rebaños. No te traje ningún animal despedazado, prefería cargar yo con las pérdidas, pero tú me reclamabas de lo que me robaban de día o de noche. De día el calor me consumía y me devoraba el frío de la noche, hasta tal punto que el sueño huía de mis ojos. Así fueron los 20 años que pasé en tu casa. Te serví 14 años por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si no fuera por el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el temido de Isaac, que era conmigo, de seguro me hubieras despedido con las manos vacías. Jacob también tenía un proceso, Jacob también estaba pasando por un proceso. Labán fue parte obviamente de ese proceso, del proceso de Jacob. Labán podríamos representarlo o graficarlo como esa fuerza que se opone. Tu proceso debe tener una fuerza una fuerza opuesta para que tú puedas crecer, avanzar, subir siempre adelante, siempre hacia arriba. Es decir, sin una fuerza que se oponga no hay crecimiento.
Si tú piensas que el proceso es simplemente estudiar la palabra o vivir o ser una persona buena o cumplir con la instrucción que nos manda la Biblia o hacer las cosas o no tener problemas con nadie, no, eso no es, eso es parte del proceso. Pero para que tú crezcas espiritualmente debes tener oposición, debes tener algo que realmente te confronte, algo que realmente desafíe tus capacidades espirituales para que tú puedas crecer, para que tú puedas espiritualmente avanzar, crecer en tu vida espiritual, siempre adelante y siempre hacia arriba, como si estuviéramos mirando a esa escalera que está conectada con el cielo. Es una metáfora del crecimiento espiritual. Escuchaba esta semana, y tal vez tú lo has visto en redes sociales, a un conocido actor, Arnold Schwarzenegger, físico-culturista también, y él decía que alguna vez estaba conversando con Muhammad Ali, y Muhammad Ali estaba haciendo abdominales, y él le dijo, Schwarzenegger le dijo a Muhammad Ali, ¿cuántos abdominales haces? Y Muhammad Ali le contestó, yo los empiezo a contar cuando me duelen, cuando ya me duele, desde ahí los empiezo a contar. Entonces, el crecer espiritual, el proceso, ningún proceso es fácil. Si tú estás ahora mismo pasando por un proceso, debes entender que ningún proceso es fácil, ningún proceso es suave. ¿Por qué? Porque necesitamos de una prueba, de algo, una fuerza que se nos oponga para realmente crecer. Es decir, cuando algo realmente, en el sentido, como siempre digo, metafórico, no en lo literal, cuando algo ya nos empieza a doler, cuando algo nos demanda más esfuerzo espiritual, es cuando realmente estamos creciendo. Algunas ideas ya para ir terminando. Preguntas para ustedes, amigos, hermanos, familia. ¿Estás en medio de algún proceso? Identifica tu proceso. ¿Qué debo aprender de esto? Es muy importante que tú te preguntes, a ver, sí, yo creo que estoy en medio de un proceso. ¿Qué debo aprender de este proceso? No podemos estar en un proceso y simplemente decir, Dios mío, que ya se termine esto, que se acabe pronto esto, porque ya no resisto, ya no sé qué va a pasar, no sé cuál es el propósito de esto. No. Debes identificar tu proceso y preguntarte, ¿qué debo aprender de esto? Acepta tu proceso, es otra parte muy importante. No puedes regresar, es decir, no puedes irte para atrás. Conforme vas aprendiendo, conforme vas avanzando, ese conocimiento, ese avanzar espiritual tiene que confrontarte y no puedes ir para atrás. No puedes decir, bueno, yo no quiero aprender más, yo no quiero saber más, yo no quiero aprender a amar más, yo no quiero perdonar más, yo no quiero olvidar más, yo no quiero servir más. No, siempre adelante, siempre hacia arriba, siempre avanzando en tu proceso. Y eso es lo importante de aceptar el proceso. No puedes negarte y decir, es que yo no quiero entrar en este proceso. Es que no es un tema de querer o no querer entrar en el proceso. Es un tema de avanzar, de aceptar, de entender que esto nos va a hacer bien. Tal vez en el momento, en el ahora, no es fácil, pero el proceso no termina ahí. El proceso tiene un futuro. Escuchaba una frase muy bonita en esta semana que decía, todo, toda historia termina con un buen final. Toda historia termina con un buen final. Y si todavía no hay un buen final, quiere decir que aún no es el final. Tu historia todavía no ha llegado al fin, todavía falta que cumplas el proceso. Otro consejo, abraza tu proceso. Mira cuál es el destino final. No te detengas. Y por encima de todas las cosas, sé paciente con tu proceso. Yo sé que no es fácil. No pienses que yo estoy hablando desde una óptica o desde una perspectiva de, bueno, tal vez él dice así porque todas las cosas le han ido bien. Hermano, amigo, tú no sabes todo lo difícil que ha sido para mí estos meses. Estoy hablándote de 10 meses, casi un año de un duro proceso en mi vida personal, duro proceso, en donde yo he tenido que aprender muchas cosas. Para mí, sentarme así como estoy ahora delante de una cámara, poner un micrófono para grabar, para mí me ha tomado meses entender que tal vez esto era parte del proceso para que yo pueda llegar a tener este conocimiento, para que pueda compartir este conocimiento con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia.
Y este es el medio, esta es la forma en la que podemos hacerlo. Pero no ha sido fácil el proceso para mí. Yo no te estoy hablando desde la teoría, te estoy hablando desde la experiencia. Yo sé que estar dentro de un proceso no es fácil, porque yo puedo ver el pasado, porque yo puedo decir, pero mi ministerio, mi carrera o todo lo que yo hacía era valioso, era la manera como yo transmitía el mensaje de esperanza. Sí, pero ese es el pasado. Yo tengo que aceptar cuál es mi hoy, cuál es mi condición actual, mi ahora. Y mi ahora posiblemente está en el punto más bajo, en la tierra. Y tal vez estoy acostado en la posición más básica. Pero no puedo quedarme tampoco aquí diciendo, bueno, y ahora esta es mi condición, yo no sé hacer nada más. Ahora, bueno, estoy compartiendo estudios y bueno, esto es lo que hago ahora. No, tengo que mirar mi proceso con esperanza, decir, qué bendición que ahora puedo hacer esto, porque esto tiene un futuro, de seguro esto va a tener un futuro. Y hay algo especial en lo que Dios está haciendo en mi vida, en lo que el Eterno está haciendo en mi vida porque me ama. Hay algo especial en lo que Dios está haciendo en tu vida con tu proceso porque el Eterno te ama, porque Él quiere que tú crezcas. Eso es lo importante de un proceso, abrazar el proceso, aceptar ese proceso y preguntarse qué tengo que aprender con este proceso. Dijimos al principio que hoy veríamos el concepto de riqueza. Bueno, todo proceso es un camino de crecimiento, ya lo dijimos, de superación, de elevación y de mejoramiento. El texto que mencionamos fue Mateo 6:21, que dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. En este proceso que tú estás atravesando, ¿dónde está tu corazón? ¿En el pasado? ¿En las cosas que te lastimaron? ¿En las cosas por las cuales sufriste? ¿En las pérdidas del pasado? ¿Dónde está tu corazón ahora mismo? ¿Está en el ahora? ¿Está en, bueno, y ahora no sé qué hacer? ¿O bueno, no sé, estoy como desorientado? ¿O está en el futuro? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu mirada? Porque dice el texto de Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. El proceso es tuyo. Solo tú puedes detenerte o avanzar. Yo te aconsejo que no te detengas. Sigue adelante, adelante y hacia arriba. Muchas gracias queridos amigos, hermanos y familia por acompañarnos en esta transmisión en vivo, en estos programas que los estamos diseñando para que sean de bendición para la familia creyente, que sean de alimento espiritual y gracias por acompañarnos cada semana. Los esperamos la próxima semana, si el Eterno lo permite. En hebreo se dice Bezrah Hashem. Nos estaremos viendo el próximo día sábado. A todos ustedes un grande Shalom. Que el Eterno me los bendiga. Bendiciones.